Lo respeto además intelectualmente. No es muy común encontrarse con gente tan formada. Yo sé que a él no le gustan los halagos, pero es un dirigente que ocupó cargos muy importantes en la provincia de Santa Fe. Acompañó desde la comunicación en un comienzo a Hermes Wiener, tanto en la Municipalidad de Rosario como en la provincia. Después fue ministro de Gobierno de Antonio Bonfatti, ni más ni menos, y después ocupó un cargo importante en la Cámara de Diputados como jefe del bloque del socialismo en el Frente Progresista. Estoy hablando ni más ni menos que de Rubén Galassi, al que lo invitamos para charlar un rato de política. ¿Cómo andas, Rubén? Muy bien, buen día, gracias por la presentación. No, pero sabes que sincera, no. No, está bien, pero igual lo agradezco. No, te ganas de charlar porque se están viviendo momentos muy, muy difíciles, donde se viven sensaciones muy, muy extrañas, muy ambivalentes, porque por un lado hay un montón de urgencias, pero por otro lado también hay una necesidad de conjugar políticas de cara al futuro, electoral o programático, y hay mucho ruido alrededor. En Santa Fe particularmente hay como una configuración de un nuevo escenario. Sí, hay la configuración de un nuevo escenario a partir de que en el 19 volvió al gobierno el justicialismo, y ese regreso del justicialismo al poder volvió a traer prácticas de gobierno que, lo entiendo, no es una visión personal, sino es lo que surge de las expresiones de los santafesinos de punta a punta de la provincia, prácticas de gobierno que entendíamos superadas y que, bueno, vuelven a poner a la provincia de Santa Fe con indicadores muy negativos en todo sentido. Pero sobre todo porque volvieron prácticas que creíamos desterradas. Cualquier gobierno tiene aciertos y errores. Podemos después hacer un balance cuántos aciertos y cuántos errores. Pero aquí hay prácticas que nosotros entendíamos desterradas. Otra vez la corrupción, y no lo estoy diciendo como un crítico opositor al gobierno. O sea, hoy entiendo se van a conocer más detalles de lo que fue ese intento de corrupción en la compra nada más y nada menos de armas por parte del exministro Saín. La adjudicación por decreto del juego online en medio de la pandemia, yo creo que eso es escandaloso, porque entiendo que la sociedad hoy, más allá de los gustos particulares, puede consumir el juego online, pero lo razonable, como lo está haciendo Córdoba, que tiene un gran debate, y Buenos Aires desde hace unos años, hacerlo por licitación. Acá se hizo por decreto cuando la gente no podía salir de sus casas. Y también el clientelismo es vergonzoso cómo hoy se favorecen a los gobiernos de un mismo signo político. La diferencia con los 90, Connie y audiencia, es que en ese momento, salvo Rosario, en donde estaba Wiener, Esperanza con Facendini, Olipache, Avellaneda con Marcón, además del gobierno provincial, mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados, tenían gobierno justicialista en todos los municipios. 300 municipios. Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto. Hoy, afortunadamente, tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, que es una barrera a la discrecionalidad, pero los gobiernos locales, donde vive el 70% de los santafesinos y santafesinas, son del Frente Progresista, sí, y de un armado frentista que tiene sus dos columnas vertebrales, o sus dos patas, digamos, porque la columna vertebral es una sola, sus dos patas en el radicalismo y el socialismo. Sí, estaba pensando en la discrecionalidad, por ejemplo, en la entrega de 180 millones de pesos así discrecionales al club del barrio de Perotti, ¿no? El club. Bueno, eso es cuando uno cree que el gobierno es como es su almacén, como don Pedro, que tiene su almacén. Entonces a veces dice, bueno, a mis nietos les regalo caramelos, galletitas. Y hay una concepción de creer que el Estado es del Partido Justicialista, pero esto es partido, Estado, gobierno, es la concepción que tiene el justicialismo. Entonces Perotti dice, si este es mi club, yo ahora que llegué al gobierno, ¿cómo no le voy a dar 200 millones? Y hay
en la provincia de Santa Fe hay miles de clubes. Pero no, bueno, lo loco es eso, no de la necesidad del conurbano rosarino o de Santa Fe de recibir asistencia de los clubes para paliar todas las consecuencias de todo lo que estamos viendo, desde la incorporación de soldaditos hasta los chicos sometidos a la vida en calle, que podrían ser salvados por los clubes, y en lugar de invertir ahí, ves que están invirtiendo en Rafaela, en un club. Es llamativo. Sí, pero además los clubes tienen hoy lo que es la esencia de los clubes, más allá de la contención social, que cuando hay crisis, toda organización de la sociedad contribuye a hacer una estructura de contención social. Pero los clubes han sido creados para la práctica del deporte, y hay clubes que hoy no tienen la infraestructura indispensable. No hablo de vestuarios, baños, a veces no tienen las redes, a veces no tienen los aros para las canchas de básquet. Bueno, o sea, les cuesta pagar la energía, si bien hay descuentos. Mantener esa estructura social es costoso. Pero digo, más allá de la necesidad de todos los clubes, insisto en esta visión de creer que el Estado es del partido que gana las elecciones, y eso es muy propio del justicialismo. Bueno, frente a esto, ustedes como socialistas están empezando a mostrar algunas cartas, digo orgánicamente como socialistas, porque lo que representó el otro día la reunión con los radicales es lo que es la conducción del partido elegido en las últimas elecciones internas, digamos, con casi un 80% de los votos. Y ustedes como conducción, como máxima representación, se sientan con los radicales y empiezan a hablar, digamos, de la posibilidad de no sé qué, porque uno, digamos, siempre hay como temores ahí de definir un nuevo frente, ampliación del frente, sumarse al otro frente que es Juntos por el Cambio. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Por dónde va? La acción política es cotidiana, es diaria, es esencial a la vida en democracia no solo de los partidos políticos, sino de los seres humanos. O sea, uno acciona políticamente todos los días. No hay un tiempo para accionar políticamente de cara a la sociedad. Lo estamos haciendo ahora, haciendo un diagnóstico de la situación que atraviesa Santa Fe con el gobierno de Perotti. Lo hacemos en la legislatura presentando un proyecto, lo hacemos un proyecto de ley, lo hacemos con los intendentes o presidentes comunales resolviendo cuestiones puntuales. Después está lo que establece institucionalmente también la vida democrática, que es el momento en que se fija un cronograma electoral. Y ahí uno establece una táctica puntual en un momento determinado para afrontar ese proceso electoral. ¿Qué estamos haciendo ahora? Dialogando con el partido con el cual hace casi 30 años venimos construyendo política frentista en la provincia de Santa Fe. Y además fue a partir de una reunión que solicita la nueva conducción del radicalismo, y que nosotros desde el socialismo no solo es una obligación cívica aceptar dialogar con un partido, sino que hacerlo con la Unión Cívica Radical, con el cual, yo remarco esto que es importante. Es verdad que hemos tenido diferencias en cuanto a los armados nacionales, situación que siempre en los últimos 20 años hemos... Sí, es muy raro que hayan coincidido. Nunca coincidimos en los últimos 20 años en los armados nacionales. No quiero ahora ponerme en historiador. Pero sí. Pero 2003 el socialismo fue con Bravo, el radicalismo con Moró. 2007 el socialismo acompañó a Carrió, el radicalismo fue con Labaña. 2011 el socialismo fue con Wiener, que fue la mejor elección histórica de nuestro partido desde los 120 años de vida. Y el radicalismo fue con Ricardo Alfonsín. 2015 nosotros acompañamos a Margarita Stolbizer y el radicalismo a Macri. Es cierto eso. A veces a lo mejor por la circunstancia del país y por el nivel de engrietamiento se agudiza más la mirada sobre eso. Pero acá en Santa Fe siempre tuvimos la capacidad, y es lo que resalto, de construir una propuesta alternativa a lo que yo describía antes, a un gobierno provincial que vuelve a mostrar que no tiene liderazgo porque no conduce, el gobernador no tiene proyectos porque es usar los recursos para, hoy se me ocurre esto y lo ponemos acá. Leí ayer que el ministro de Seguridad dice, como si fuera una subasta tipo las ferias de ganado, ¿quién da más? Si hay alguna comuna que quiera poner la alcaidía, estoy hablando de la alcaidía, es el lugar para alojar a los presos en el sur. Yo le mando a los presos. Que nos avise que lo consideramos.
O sea, eso es el mejor ejemplo de la ausencia total como si de ellos no plan. tuvieran la obligación de saber dónde hay condiciones para detener o no a personas, ¿no? Que es el otro pero tema. además uno tiene que tener un plan y fijar una meta, y no puede estar preguntando, che, ¿quién me ofrece un terreno? No, pero además hay otra cosa, Rubén, que es muy grave, que pasa desapercibido, porque hay mucho perdón mediático. Hace 20 días que no hay dirección del servicio penitenciario provincial, en una Además, crisis. Echaron a uno, nombraron a otro, lo echaron antes de que asumiera, y digo, el gobernador se fue y no nombró, y están discutiendo el tema de presos sin un director del servicio penitenciario. Es de verdad. pero eso lo que demuestra es la ausencia de un plan y la falta de liderazgo. Por eso se han cambiado los ministros, por eso pasamos de una persona emocionalmente desequilibrada y ahora con también, por lo menos, imputado de corrupción como Saína, a una persona como Laña, que no tenía ningún antecedente específico vinculado a la seguridad, en el mismo renuncias de secretarios, es decir, de la peor manera. Pero volviendo a lo que nos corresponde hacer a nosotros... Pero yo te quiero hacer la pregunta vamos derecha. a seguir dialogando con el radicalismo. ¿Y están armando con el radicalismo? ¿O quieren armar con el radicalismo? Es que en realidad con el radicalismo hoy tenemos responsabilidades institucionales en muchos lugares de la provincia. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, a Emilio Jatón lo acompaña un sector importante del radicalismo. Nosotros somos parte del gobierno de Venado Tuerto y tenemos infinidad de comunas en donde hay un gobierno integrado por radicales y socialistas. Bueno, en Rosario conduce Hapkin, pero hay socialistas y radicales también. En Rosario conduce Pablo Hapkin, gobierno que los socialistas sentimos como propio, porque Hapkin ha sido siempre un aliado estratégico en la construcción que hemos tenido en la ciudad de Rosario. Y también es hoy uno de los potenciales candidatos para el 23, así que también dialogamos con ¿Y por qué crees que hay una reacción minoritaria, por cierto, y alimentada del peronismo también? Hay una reacción de ofensa frente a la foto con los radicales. Y mirá, ahí están girando a la derecha, que es la expresión, a mi juicio, un poco antigua de algunos dirigentes políticos. Y no, la derecha, ¿por qué crees que hay una reacción de ahí están girando a la derecha? ¿O con la derecha no? El debate siempre es saludable y nosotros estamos en un proceso de redefinición de una herramienta electoral para el 23. Y lo defino como tal, herramienta electoral. Porque en definitiva lo que marca el proceso político de una organización son las acciones de gobierno. Porque hablar es muy fácil, uno puede ser el revolucionario más extremo en la palabra, pero después, cuando vos tenés que ir a la realidad, a veces termina siendo eso testimonial. Y lo testimonial no le cambia la vida a la gente. Yo no lo descalifico. Por el contrario, creo que es necesario a veces debatir con todas las miradas. Pero yo, ¿qué percibo en algunos de los que son muy críticos de que hoy dialoguemos, insólitamente, a mí me cuesta entenderlo, con el radicalismo? Veo poco espíritu crítico a lo que estoy mencionando yo, que es el desastre del justicialismo. Y cuando hablo de desastre, hablo de la provincia, pero también hablo de la nación. Entonces, los que son muy críticos al diálogo que tenemos con el radicalismo, después van y se sacan foto con Alberto Fernández y no tienen una sola palabra crítica a este gobierno nacional, que algunos todavía siguen diciéndole popular, cuando yo entiendo que es todo lo contrario. Esto no me hace defender los 4 años de Macri, he sido muy crítico y lo sigo siendo, pero de los últimos 20 gobernó 16 el justicialismo, o kirchnerismo, como quieran rebautizarse. Sí, pero es el partido justicialista, porque ahí están todos, digo. Cuando uno ve la foto, están los mismos que estuvieron con Menem, están los mismos que estuvieron con Néstor Kirchner, con Cristina y hoy con Alberto. Los gobernadores, muchos siguen siendo los mismos con reelecciones indefinidas. 70% de inflación, el 60% de los jóvenes por debajo de la línea de la pobreza. Digo, siguen discriminando vergonzosamente al interior. Hoy acá en Santa Fe tenemos que pagar 60 pesos el colectivo y en Buenos Aires viajan prácticamente gratis. Después dicen que Capital es el distrito que más dinero tiene y ellos mismos sostienen eso. Entonces, es muy difícil no hacer un análisis en la realidad actual sin
describir las responsabilidades que el justicialismo tiene en que Argentina esté como esté. Hace 10 años que Argentina no crece y vamos cada vez peor con este rumbo. Además, es un poco anacrónico, en principio, plantarse desde ideas, en principio, inaplicables, como división de aguas. Porque digo, y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo y mucha gente se enoja, pero lo que importa acá es el programa, digamos, qué política van a llevar adelante, qué posición van a tener frente a la educación, frente a la salud, frente a la economía. Digo, la verdad que a esta altura, salvo las excepciones extremas, digo, como los nuevos, los llamados libertarios o las extremas de la izquierda, hoy es muy difícil salirse del encorsetamiento que te impone la realidad. Digo, vos tenés que definir política en el contexto que te permite la realidad, la política real, la economía, digamos. Hoy de verdad es un disparate plantearse modelos. No, bueno, uno tiene valores. Pero está bien. Y tiene ideas. Pero dentro de los valores, claramente la transparencia, la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Eso para mí es infranqueable y es ideológico. Por eso también en esto yo estoy dispuesto a dar el debate ideológico. La transparencia y la honestidad para mí son innegociables en la función pública. Obviamente que un Estado que sea el equilibrio entre una sociedad que aspira a desarrollarse, entre el que más tiene y el que menos tiene, también. O sea, el Estado está para eso, el Estado está para jugar un rol regulador, no para ser un competidor del emprendedor privado. El Estado tiene que estar donde necesariamente tiene que estar el Estado, generando equilibrio, regulando, prestando los servicios que de otra manera no se pueden prestar. Pero el Estado hoy está subsidiando el transporte y lo hace favoreciendo claramente al distrito que tiene más recursos económicos. Si se quiere, también obviamente agarra el Gran Buenos Aires. Pero igual el Gran Buenos Aires está mejor que cualquiera de las ciudades del interior del país. Con la energía sucede lo mismo, Connie, audiencia. Regalan la energía, eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces, la energía que regalamos en el AMBA, porque es casi regalado, el gas es escandaloso. Sí, lo que se paga, es escandaloso, sí. Porque el que tiene dinero lo usa para calefaccionar su pileta, con lo cual también hay un uso irracional de la energía, que es un bien no renovable. Se paga con inflación, y la inflación la paga, el que más caro paga la inflación es el que menos tiene. Entonces hay que discutir eso. Yo no quiero este modelo popular, porque nos está llevando a la ruina Argentina. Entonces, desde el socialismo... Sí, cuando decís popular, vos decís, en realidad estás diciendo no quiero este modelo populista, en realidad, porque bueno, el problema del populismo es que se confunde con lo popular. Bueno, también. Pero el debate, como dice, no podemos estar en contra de los sectores populares, de un gobierno popular, entonces y ahí le ponen una pátina al justicialismo, al kirchnerismo, Ahora, a mí hay cosas de comprensión de que no podemos estar en contra. Yo estoy claramente en contra de este proceso político y creo que Argentina necesita una refundación política y el socialismo tiene que contribuir a esto. Y en Santa Fe lo hemos hecho. Entonces el modelo, ¿con quién hemos confrontado 20, 30 años en esta provincia? Con el justicialismo. Entonces creo que tenemos que dejar de dar vueltas y contraponer a lo que hoy gobierna la provincia cuál es nuestra idea, y lo hemos hecho con el radicalismo 12 años. No faltará que te diga, mirá cómo se sacó la careta y asume ser gorila, efectivamente, porque te van a decir que sos antiperonista. No tiene nada que ver, no, porque yo creo que hay gente que aún habiendo acompañado un proceso peronista en otro momento histórico, porque también es eso, o sea, el primer peronismo fue emergente de un proceso histórico, de la posguerra, de una Argentina no federal, de una Argentina que necesitaba, por el momento geopolítico, ocupar todo el territorio, en un proceso que en parte se venía dando, o sea, porque también hay que ser justo, el desarrollo del petróleo, el desarrollo de la industria metalmecánica se inició
Sí, era otro contexto histórico, digamos. Con Mosconi y venía de otros momentos, de hecho. Pero digo, está asociado, digamos, el hecho de que alguien Bueno, diga... yo ese debate a mí no me corre. Nosotros fuimos 12 años gobierno y construimos hospitales como nunca en la historia de esta provincia. Y a quienes está destinado la inversión en salud pública, la inversión en educación. Pudimos poner en marcha un plan que este gobierno lo rompió por incapacidad, incomprensión y hasta por egoísmo político, como el Plan Abre. Que a lo mejor la gente, muchos lo conocen, pero el que no lo conoce, era una forma de articular entre el Estado provincial y el Estado municipal las políticas sociales que tiene el gobierno en sus distintas áreas. Entonces el Estado llegaba a un barrio con educación, con salud, con cultura y colateralmente también con seguridad, porque con los vecinos en la calle articulando, haciendo mejoras de infraestructura, se empezaba a vivir, dándole posibilidades a los jóvenes de trabajo. Era una manera también complementaria de abordar la realidad de la inseguridad. Y todo eso, este gobierno, entre comillas, popular, lo rompió y lo cambia por subsidios discrecionales, por una obra puntual, sin planificación, sin que haya nexo entre el Estado provincial y el municipal, delegando en las organizaciones sociales, que yo defiendo su existencia, pero nunca una organización social puede reemplazar el Estado. Nunca el movimiento Evita o el movimiento de Graboy pueden ser más importantes que el Ministerio de Desarrollo Social. Podemos trabajar en conjunto, pero la directriz la tiene que manejar el Estado, no una organización política que también termina siendo clientelismo. Me lo discutan o no, cuando uno ve a toda la gente que movilizan, y buena parte de eso no lo movilizan por convicción, lo movilizan porque juegan con la necesidad de la ciudadanía. Y esto hay que discutirlo. La última, hay sectores del socialismo que perdieron la última interna y que ahora están, digamos, presentándose casi en sociedad como una especie de oposición de la izquierda. La vi ahí a Claudia Balaguer, a Dipolina, sacándose foto con Fabián Palo Oliver, que también reniega de su condición de orgánica del radicalismo, con Carlos Delfrade. ¿Eso qué es? ¿Un acto de diferencia interna? ¿Es una ruptura? ¿Cómo lo estás leyendo? No, yo creo que es la expresión de una mirada política y está bien, daremos ese debate. Entiendo también que son compañeros que hoy y compañeras que hoy, por ejemplo, no tienen ese sector interno del partido que perdió las elecciones, salvo lo de Claudia Balaguer, que es diputada provincial, no tiene ninguna responsabilidad institucional. El socialismo tiene 4 intendentes y tiene unas 40 comunas en la provincia y además participamos de muchos otros gobiernos en alianza con otros partidos, como dije antes, desde el radicalismo, Hapkin, también el PDP, y ellos no están en ninguno de esos gobiernos que todos los días tienen que dar respuestas a la ciudadanía. Entonces, entiendo que desde ese lugar están haciendo un planteo de discusión política que bienvenida. A mí me cuesta sentarme a pensar que podemos transitar un camino juntos con dirigentes que yo en la Cámara de Diputados, recuerdo, no nos aprobaron ni un solo presupuesto y en la ciudad de Rosario fueron muy críticos de nuestro gobierno. Puntualmente hablo de Delfrade o de Ciudad Futura. Sí, entonces, a mí pero no lo quiero descalificar. Bienvenido el debate. A mí me parece que lo que hay que hacer es discutirlo. Yo tampoco estoy planteando para el 23 una propuesta indefinida solo para ganarle a Perotti. No, yo creo que hay que hacer una propuesta superadora. O sea, lo he vivido, he participado en infinidad de procesos electorales y también tuve la fortuna de que por militar en este partido haber ocupado distintos lugares institucionales en Rosario y en la provincia. Y la experiencia me ha demostrado que es mucho más fácil ganar una elección que gobernar. Para lo que hay que prepararse el 23 no es para ganar una elección. Creo que Perotti está ayudando bastante a que la elección, si bien nunca es fácil, sí, también se pueda ganar. Pero el desafío, insisto, no es ganar una elección. El desafío es construir una propuesta que tenga la capacidad de resolver los problemas
no inmediatamente, pero sí empezar a poner los cimientos de construir una nueva Argentina y una nueva provincia de Santa Fe. ¿Es con cualquiera? No es con cualquiera, es con los que coincidamos en una forma de construir políticas, en donde se debe tener muy en cuenta hoy la realidad social que nos dejan estos gobiernos, que es lacerante, con mucha pobreza, en donde hay que discutir cómo salimos de esta emergencia en donde más de la mitad de la población, como les decía antes, está por debajo de la línea de la pobreza, en donde se recomponen los salarios, en donde en la provincia también apuntalamos la producción y el empleo, porque no hay otro camino para poder tener una sociedad con más recursos que generar riqueza. Sí, para distribuir riqueza con audiencia hay que generarla. Sí. Y hay que hacerlo con inteligencia. Porque si uno cree que la verdadera distribución de la riqueza es manotearle al primer sector que más o menos le va bien, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que generar reformas estructurales que permitan ingresar al país y a la provincia en un camino de desarrollo, con una política tributaria seria, no también el desastre que es hoy, y tener ahí sí empleo genuino, educación. Todo eso va a ir colateralmente mejorando la calidad de vida, no tengo dudas, no hay otro camino. Si no, vamos a seguir, y con esto termino, ampliando la realidad de pobreza estructural, de falta de educación y consecuentemente una sociedad cada vez más violenta e insegura. Bueno, gracias por venir. Yo saludo que se converse, que charlen, que hablen, que se reúnan y que planifiquen, porque digo, la sociedad también está harta del discurso, la diferencia, de la descalificación, de, digamos, con este no. Digo, uno podrá decir con este no, con este sí, qué sé yo, pero digo, lo que también a veces enoja mucho es este tema de la distracción constante en el enfrentamiento, en la división, en el modo de sacarle ventaja al otro, mientras la realidad lo sigue haciendo pelota a todos, porque en realidad la gente hoy está mirando a la clase dirigente con una urgencia, che, ofrézcanme soluciones. Las soluciones pasan por acuerdos, no por digamos, estar fragmentándose todo el tiempo de acuerdo a qué les conviene discursivamente y con qué sectores quedan mejor. Digamos, tiene que ver con la responsabilidad, básicamente. Y sí, además porque uno siempre tiene que entender que la realidad es como es y es compleja. Esteves Boero decía que no es ni blanca ni negra, es grises en muchas tonalidades. Y sobre eso hay que actuar. Y nadie tiene la verdad absoluta. Yo creo que por eso la práctica es lo que también define la acción política. Porque en la práctica, en donde uno demuestra si está capacitado para resolver o no las cosas, si tenía un programa, si tenía un norte. Y creo que eso es lo que hay que construir. Después habrá quienes estarán más cómodos con su pensamiento, habrá otros que no lo estarán tanto. Nos pasó en el 95 cuando constituimos por primera vez un acuerdo con el radicalismo y el PDP. Había muchos dirigentes del PDP y del radicalismo que no estaban cómodos en juntarse con el socialismo y había dirigentes del socialismo que no estaban cómodos en juntarse con el PDP y pudimos transitar muchos años y yo creo que aún con las cuestiones pendientes y con los errores, como todo proceso político lo tiene, son muchos más los aciertos que dejó esa construcción que los errores. Así que creo que hay que animarse a eso, animarse a dialogar, a construir, a no tenerle miedo al debate y a prepararse, porque la verdad, repetir consignas desde hace 50, 60 años no soluciona los problemas. Hay que tener en claro que si queremos cambiar las cosas, prepararnos para saber cómo hacerlas. Rubén Galassi estuvo charlando un lindo rato aquí en REC. Gracias por venir. De verdad, gracias. Está bueno siempre charlar con vos y escucharte, y me parece que ofrece matices que no siempre se dan en una charla con un dirigente político, por lo menos despojado de esa necesidad coyuntural, porque no estás ocupando cargos. Tengo cargos partidarios, pero no ningún cargo de relevancia institucional. Gracias, Rubén. A vos. Rubén Galassi pasó por La Resistencia.